una pequeña pregunta para usted. Sobre todo sé que la gente no tan joven de pronto van a entender la pregunta más, pero muchos de nosotros fuimos levantados con un pensamiento. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y es verdad. De hecho, la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Pero, ¿cuántas veces nos hemos enfocado tanto en el hacer que descuidamos el ser? Hay familias que han entrado en crisis no por ni infidelidad ni nada por eso, sino porque estamos tan ocupados trabajando y haciendo cosas. Hay personas, escúcheme, hay personas que han tenido colapsos en su salud porque se han dedicado tanto a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y hacer y hacer y hacer y hacer, que se descuidaron a sí mismos. Amén. Ahora, en la vida en Cristo y sobre todo en el liderazgo y en el servicio al Señor, es tan frecuente eso. Algunas personas fuimos enseñadas de esta manera, fuimos enseñados a enfocarnos más en lo que hacemos que en lo que somos. Y cuando nos enfocamos solo en hacer cosas para Dios, corremos el riesgo de olvidar lo que es verdaderamente importante y lo que al final va a ser recompensado, lo va a ver al final. Es importante servir a Dios, es un privilegio servir a Dios. Pero cuando usted se mete en la palabra, usted empieza a ver cómo Dios te lleva a servirle a Él desde el descanso y no desde el activismo. Y uno de los mayores enemigos de la vida de un creyente y de un líder es el activismo, el hacer, porque algunos, y aquí hay un trastorno psicológico, hay algunas personas que su inseguridad o su baja autoestima la esconden en hacer muchas cosas porque encuentran valor en lo que hacen. Hoy le vengo a decir algo con mucho cariño y mucho respeto. Su valor en el reino no está en lo que usted hace, sino en lo que usted es. Porque su valor no lo da lo que usted hace, su valor lo da la sangre que Jesús derramó por usted en la cruz. El valor suyo es saber que usted es hijo y es hija. Ahora, lo que hacemos en el reino, lo que hacemos en Dios y para Dios es un privilegio, es un plus, es un honor. Para mí, yo hablo a nivel personal, para mí me siento honrado de que Dios en su infinita gracia me haya escogido primero para salvación, pero también me haya escogido para que yo colabore con Él en la obra. Pero mi seguridad no está en lo que yo hago. Disfruto lo que hago, trato de hacerlo de la mejor manera, pero mi seguridad no está en lo que yo hago. Mi seguridad está en lo que yo soy, un hijo de Dios. Porque mi identidad no es ser pastor. Esa no es mi identidad. Su identidad no es ser evangelista. Su identidad no es ser ingeniero. Su identidad no es ser abogado. Su identidad no es un título que usted tiene. Esa no es su identidad. Esa es una tarea que usted tiene y un logro que usted obtuvo. Pero su identidad es quién es usted. Porque por más que seamos el superhombre, la supermujer, ya sea en el reino o en trabajo secular, al llegar a casa, llegamos el hombre y la mujer sin títulos. Yo le digo esto con respeto y lo hablo con mucho respeto. Pero hace años fuimos con un pastor amigo a una ciudad que íbamos a hacer un evento y fuimos a la casa de un pastor amigo en común. Y en esa casa pasó algo que él me miraba a mí, yo lo miraba, él no dijimos nada. En el viaje fue que hablamos de eso. O sea, a mí yo como que me rascaba, o sea, estamos en la casa y la esposa le dice a él, pastor, en la casa. Yo, perdón. Yo en mi casa, aunque sigo siendo, el pastorado nunca deja de ser en la vida de uno, pero yo en mi casa soy el esposo y están mis hijos, soy el papá.
Y entonces cuando encontramos o buscamos tener seguridad en lo que hacemos, no es otra cosa que una marca de alguien que tiene una baja autoestima o un complejo de inferioridad. Cuando la persona haya seguridad en lo que hace, es porque tiene un problema grave, gravísimo de inseguridad y de baja autoestima. Porque mi seguridad no está en lo que yo hago. Porque si yo predico, no predico, nada cambia. Es más, mi vida de oración no depende de un púlpito. Si yo voy a predicar aquí, voy a predicar a otra iglesia, voy a una cruzada, una campaña, lo que sea, mi vida de oración no va a cambiar nada. De pronto incrementaré el estudio porque voy a enseñar algo, pero mi vida de intimidad con Dios no depende de esto. Yo tengo mi comunión con Dios todos los días igual y no predico todos los días. Yo predico los domingos aquí en la casa. Yo entre semana casi nunca predico. Tengo un discipulado miércoles, una clase, pero que yo predique en iglesia no más el domingo. O sea, y mi oración de lunes a domingo es la misma, el tiempo, la intensidad, la comunión, porque no está marcada por un púlpito. Tu seguridad no está en lo que tú haces, sino en lo que tú eres. Así tú seas un médico, un ingeniero muy prominente, delante de Dios eres solamente un hijo. Yo no me imagino a Dios oyendo a alguien que se acerque y le diga, amado Dios, aquí está tu apóstol de las naciones. ¿Será que eso a Dios lo va a descrestar? Aquí está el ungido de la tierra, Padre. No, eso a Dios lo va a impresionar. ¿Sabe qué impresiona a Dios? Un corazón contrito y humillado. Así que vamos a mirar hoy, y el título de este mensaje es una pregunta: ¿qué es lo que debo hacer? Y quiero con usted ser vulnerable en lo que le voy a decir. Esta semana, toda la semana estaba orando y estaba estudiando algo para hoy. Dios me dio una palabra que tenía preparada. Toda la semana la preparé. Ayer llegué y la terminé de hacer y de repasar. Ayer al mediodía, en la tarde ya estaba todo el tema listo. Me acosté normal. Esta madrugada, el Señor me levanta a hacer mi devocional. A la madrugada, normal, repasé otra vez el tema, normal. Como a las 4 me acosté otra vez a descansar un rato. Cuando me levanta el Señor a las 5:30 de la mañana, sin nada de sueño, pero anda con una palabra que retumba y empieza a darme. Entonces yo me acosté en el teléfono y empecé a escribir cosas, pensando en un tema más adelante. Yo sentí algo que me decía algo: párese, mijo, párese y estúdiela. Eso le voy a hablar ahora. ¿Qué debo de hacer? Abra Santiago capítulo 1, versículo 22, porque creo que esto va a ser para todos de mucha edificación. Santiago capítulo 1. Y no soy de hacer mucho eso porque creo que uno tiene que ser responsable en su preparación. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, verso 22, dice el Espíritu a través del apóstol Santiago: pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra. O sea, lo que el Padre espera no es lo que usted haga físicamente, sino que usted y yo seamos hacedores de ¿qué? De la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Wow. Cada que yo leo este versículo, y lo he compartido con la pastora varias veces, de verdad que nos sacude. ¿Sabe por qué? Porque nos hace entender algo. Y es que hay cristianos que viven una vida en Cristo engañadas. Una vida engañada en Cristo. No por Cristo, no por el pastor, no por la iglesia, por ellos mismos. Cuando una persona lee la Biblia, cuando una persona oye la palabra y dice amén, qué bonito, pero no hace ninguna acción frente a la palabra, vive engañado. Porque lo que el Padre que está buscando es, dice, que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra.
lo único, no lo único, lo más importante que el Padre desea que usted y yo hagamos es que seamos hacedores de la palabra. Que si la palabra nos dice tal cosa, nosotros simplemente caminamos y obedecemos lo que Él nos dice. Así no estemos de acuerdo, así no nos parezca, así no nos guste, pero como yo le he dicho muchas veces con mucho cariño, la Biblia no está para que a usted le guste. La palabra no está para que a usted le guste. Aquí no hay un lugar que lo hay en Cali, ojalá lo hubiera aquí en Medellín. En Cali hay un lugar que se llama el Parque de los Poetas, donde usted va a ver todos los poetas ambulantes a declarar poemas. ¿Quiere que hablen bonito? Váyase para el Parque de los Poetas. Pero cuando usted viene a la casa del Señor, a la congregación, usted no viene esperando que le hablen bonito, usted viene esperando que lo edifiquen. Y a veces para edificarlo, tiene que darle pavo a uno a veces. Lastimosamente, y esto es un dolor que hay en nuestro corazón, lastimosamente ese tipo de enseñanza no vende. Lo que vende son mensajes motivacionales. Lo que la gente corre es que le hablen bonito, que le digan que todo le va a ir bien, que usted es una bendición. Y usted es una bendición, pero también Dios te demanda santidad y obediencia. Entonces, escúcheme esto, no basta solo con escuchar mensajes y enseñanzas bíblicas. Ahí es que ponerlas por práctica. La pregunta es, cuando usted recibe una palabra y usted sale de aquí, uy, gloria a Dios por esa palabra. Si yo le preguntara, si usted mira sus notas, ¿de qué predicamos hace 8 días? ¿Usted qué me diría? ¿De qué predicamos hace 8 días? ¿Ah? Madurez espiritual. No conteste, no puje, no levante la mano, trague solo entero disimuladamente. ¿Cuántos esta semana repasaron esas notas? La mayoría cogemos y tomamos notas y amén, gloria a Dios, y las dejamos en una biblioteca y nunca más lo vamos a repasar. Y cuando Dios nos habla, es para que usted escriba y usted haga la palabra, cumpla la palabra. A Dios, le repito, no basta la vida en Cristo, no basta solo con oír. Hay gente que oye todos los días prédicas, amén por eso. Pero de nada sirve que usted todo el día esté oyendo palabra. La pregunta es, ¿estás entendiendo y estás obedeciendo esa palabra? Dios quiere es eso. Porque mire, ser hacedor de la palabra significa 3 cosas: obedecerla, aplicarla y vivir lo que se dice o se enseña. Ahí es donde los pastores, los ministros nos embalamos a veces. Porque a veces uno comparte algo y de pronto a veces la pareja, el esposo, la esposa, los hijos, luego le dicen a uno en casa, usted predica pero no aplica. Porque a veces cuando tenemos un conocimiento de la palabra, nos podemos volver expertos en enseñar la palabra. Pero le vengo a decir algo con mucho respeto en el nombre del Señor. La mayor autoridad de un creyente no está en lo que enseña, sino cuando vive lo que enseña. ¿Sí me entendió eso? La mayor autoridad de un creyente no está en lo que enseña, sino cuando vive lo que enseña. De hecho, cuando usted vive lo que enseña, usted lo predica con más libertad, no hay que forzar nada. La Biblia dice, cuando el hacha pierde filo, ¿qué hay que hacer? Hay que añadir más fuerza. Ustedes, hermosas damas, y los hombres a los que nos gusta cocinar, no comer, cocinar, muchas de las damas, cuando van a la carnicería, se enamoran del cuchillo del carnicero. Porque cogen una loncha de carne y le meten ese cuchillo y se da como cuchillo de mantequilla. Y se llega a la casa y va a hacer y la carne le cae desmechada. O sea, tienen que hacerle así, ¿sí me entiende? Porque no tiene filo. En la vida espiritual, el filo del cuchillo no está en el conocimiento de la palabra, sino en el vivir la palabra. Cuando usted va a enseñar algo, dese la tarea de primero estudiar lo que va a enseñar, sin caer en condenación, evalúese frente a lo que va a enseñar, qué tanto usted está viviendo lo que va a enseñar. ¿Sabe usted
Wow, una preguntita bien sabrosa ahora. ¿Sabe usted cómo llama Jesús a aquellos hombres y mujeres que enseñan una palabra pero nunca la viven? Fariseos hipócritas. Y le digo esto con mucho respeto, pero hay mucho fariseo en la iglesia hoy. Que usted lo ve predicando y usted dice, wow, qué mensaje. Pero cuando vas a ver la vida de la persona, uno dice, no, ¿dónde quedó lo que enseñó? Hace años, estaba en una reunión de pastores y un pastor en una ciudad X se lanzó un mensaje teológicamente brutal, homiléticamente bestial, hermenéuticamente salvaje, un tema brutalmente bien preparado sobre ser inofendibles. ¡Ah! Que vos decías, uy, qué pena con el Señor, hermano. O sea, ser inofendibles. A los 6 meses ese hombre estaba ofendido con 2 pastores, no volvió a los pastores porque ese pastor me ofendió. Y yo decía, ¿dónde quedó el mensaje? ¿Dónde quedó lo que nos enseñó? Cuando usted vaya a enseñar una palabra, y no solo la Biblia, aplica también en su vida, ocúpese de que lo que usted va a enseñar, usted lo esté viviendo. ¿Usted te imaginas un papá con un cigarro prendido, yéndole al hijo, mijo, esto es malo? El niño qué mensaje va a entender? Es malo, pero lo hace. Entonces, yo lo puedo hacer. Pero Jesús nos enseña lo contrario. Solo como referente lo vamos a leer. Usted lee Hechos 1:1. Solo apúntelo, pero no lo busque. El libro de los Hechos lo escribe el evangelista Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, ¿a quién iba dirigido? A un hombre llamado Teófilo, pero no Teófilo Gutiérrez, a otro Teófilo. Y cuando escribe Hechos, Lucas dice, en el primer tratado, o sea, del Evangelio, oh Teófilo, te escribí de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús nunca enseñó nada que él no viviera. Ahí es donde estaba la gran autoridad del Señor. Ahora, no la autoridad frente a la gente, sino la autoridad frente a las tinieblas. ¿Por qué es que un día Jesús llegó a un lugar y llegó un hombre endemoniado y ¡pum! Se postró delante de él? Porque veía la autoridad que tenía. Es más, Mateo capítulo 7, cuando habla de los 2 cimientos, al final dice que la gente se maravillaba porque predicaba como quien tiene autoridad y no como los hipócritas. O sea, ¿dónde estaba la autoridad de Jesús? ¿En gritar? ¿Tú crees que la autoridad está cuando el pastor grita? ¡Ya! Porque grita su autoridad, no. Cuando un papá, escúcheme, cuando en la casa un papá o una mamá tienen que gritar, es porque no tienen autoridad. Al menos yo vengo de la generación donde el papá le hablaba a uno y uno ya sabía lo que le querían decir. Papi, la miradita, con esa mirada que le decían, en la casa hablamos, en la casa cuadramos, ya uno sabe lo que le esperaba. ¿Usted cree que los papás de antes eran como los de ahora? El papá usted puede estar viendo en la época nosotros que nos veíamos Los Magníficos, El Lobo del Aire, El Auto Fantástico. ¡Ah! ¿Sí me entiende? Y usted estaba en toda la serie cuando Los Magníficos, literal de que ellos nunca mataron a nadie. Daban plomo el que quería, pero no mataban a nadie. Y cuando iba a aparecer Aníbal Smith y su grupo, Mario Baracus, el Loco Murdoch, ¿sí? Y Mr. T. Oh, y hermano, talemos todo así. Y el otro se llama Templeton Peg. Pues me acuerdo. Y Melinda Culiar era la otra, la llevaba la periodista. Cuando aparecían Los Magníficos, y el papá le decía, vaya a traerme una bolsa de leche. Usted que decía, papá, ya, baby, dígale eso a ver qué pasa. Hoy en día no, hoy en día los papás le dicen al niño, papi, me hace un favor. Si usted pidió un favor, él le puede decir que no, ¿para qué ofende? Y llegamos al reino de lo mismo. Entonces, Santiago dice, ¿sean qué? Hacedores. Entonces vamos a mirar algo de este texto. ¿Cierto? Entienda esto. La palabra de Dios, la Biblia, no es dada para informarnos, sino para transformarnos. De nada le sirve a un creyente saberse la Biblia de memoria si su vida no ha sido transformada. Ah, pastor,
yo tengo como tarea estamos en abril, ya se va a acabar abril, arranca mayo, quedan ¿cuántos? 8 meses. Pastor, yo me propongo en estos 8 meses leerme la Biblia 3 veces. Amén. Al final le preguntar, ¿y qué aprendió? Pero si esa personita, que no está aquí, gracias a Dios, hoy no vino, ¿cierto? Dice, me voy a leer la Biblia este resto de año 3 veces. Se la leyó y llega y dice, pastor, logré la tarea. 3 veces me leí la Biblia, pero sigue mintiendo, sigue haciendo cosas de desobediencia. Le digo, mami, lea mejor con Dorito que le da mejor. Porque de nada me sirve coger la Biblia como información. Porque algunos, aquí no hay de esos, cogen la Biblia como esas saetas, pero así, pin, pin, pin. Y ellos tiran pullas con la palabra. Y la Biblia dice, y la Biblia dice, y empiezan a tirar pullas con la palabra. Eso no sirve, mijo. La autoridad que usted debe desarrollar y que usted debe, porque la autoridad se ejecuta, no se impone, la autoridad espiritual se ejecuta no sabiendo versículos, sino viviendo la palabra. Y entonces algunos cogen el texto de Mateo cuando Jesús venció al diablo en el desierto. Escrito está. Y tiene una metralleta para hablar palabra. Tu palabra dice pa, 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 y bombardean al enemigo de 30,000 versículos. Y el diablo dice, wow, este man sabe Biblia. Pero cuando va a ver, no hay nada del Espíritu. Porque es mejor que usted sepa 1 o 2 versículos, pero los viva al pie de la letra, a que se sepa 30 libros y no viva nada. Porque la palabra no es dada para informarnos. Yo vengo de esa escuela, muchachos, donde en la iglesia hacíamos olimpiadas de la Biblia. Usted no sabe cuántos CD me gané yo por eso, porque sabía la Biblia. Pues ni pregunte cómo era mi vida. Pero ahora entiendo que la vida espiritual y la autoridad espiritual no la da que tanta Biblia sé. Pero yo siempre le digo a ustedes con mucho cariño, no se dejen deslumbrar por un ministerio. Así Dios lo use, porque usted va a ver ahora que no es suficiente que Dios lo use. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no usado. Porque hay mucha gente usada, pero no aprobada. ¿Sí ve? Entonces la palabra no es dada para información, sino para transformación. Amén. Listo, después de esta pequeña introducción, ahora se arranquemos en materia. Mateo capítulo 7. Mateo 7, esto que vamos a leer ahora, les voy a ser sincero a ustedes, fue por años un versículo que a mí me revolcaba la cabeza. Por meses yo no entendía, y por más que yo le echara cabeza y pregunté y nunca me lo explicaron. Por años este texto que vamos a leer ahora, para mí fue una cosa difícil de digerir porque no lo entendía. Mateo 7, 21 al 23. No todo, dice Jesús, el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quiénes? Venga, venga, venga. ¿Usted tiene la Biblia física ahí? Levante la Biblia física que la trajo. Oh, gloria a Dios. Y los demás ya casi. ¿Sí me entiende? Entonces quiero desafiarlo a algo. Que usted coja, si tiene un lapicero, un resaltador, consiga prestado, subraye, póngale fecha, enciérrelo, póngale un corazoncito, lo que sea, coloque, subraye la palabra hace. Hace, no más esa palabra, hace, no más, hace. No todo el que me diga Señor. Mire, ahí hay 2 verbos. El verbo decir y el verbo hacer. Míreme acá, míreme acá. Hay 2 verbos, Mateo 7, 21. Verbo decir y verbo hacer. Le puedo decir algo con mucho cariño en el amor del Señor. ¿Cuál cree usted que esos 2 verbos es el que más se usa en la iglesia?
Decir, decir. Hablamos mucho. Tu palabra dice, escrito está aquí. Y dice, y decimos. Pero a Dios no le impacta lo que tú dices, sino lo que tú haces. Por eso Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, el que me diga. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña tarea teológica, digámoslo así. Entonces si cogemos este texto de Mateo 7:21 con Romanos capítulo 10, diríamos, entonces la Biblia se contradice. Porque en Romanos el Señor Pablo dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero acá Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál tiene razón? Jesús. Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y viene una palabra linda. Este texto, ¿cuándo lo enseñó Jesús? En el Sermón del Monte. Está en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es lo que se considera la gran enseñanza bíblica de Jesús, donde nos dio todas las herramientas legales. La constitución del reino, digámoslo así, está en el Sermón del Monte. Si usted quiere saber cómo vive en el reino, dése la tarea, despacito, sin afanes, de leer el Sermón del Monte. Desde el Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, y lea cada sección, cada perícopa, subráyela, escríbala, evalúese, y cuando usted empieza a caminar en cada uno de esos, usted estará viviendo en toda la línea del reino. Y en medio de eso Jesús enseña esto. Pero este mensaje, aunque está en el Sermón del Monte, es un mensaje profético. ¿Para cuándo? Páreme ahí. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuándo será aquel día? ¿Cuál día del Señor? En aquel día tiene que ver con un día de juicio. No el tribunal, sino el juicio ante el gran trono blanco. Recuerde que la Biblia habla de dos juicios. El tribunal de Cristo para los creyentes y salvos, que no es para condenar, sino para recibir recompensa y reconocimiento, y el juicio ante el gran trono blanco, donde el mar y el Hades entregarán sus muertos para ser juzgados, y ellos van a recibir esta palabra: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces dice, pero en aquel día, ¿sabe qué es lo más impactante? Que dice muchos, no dice algunos. En aquel día muchos me dirán. Venga, vamos a estudiar la Biblia con detenimiento un ratico. ¿Tiene afán? No, yo sí. Porque vamos para el estadio ahora, entonces necesito ir a descansar. Entonces, ¿cómo arranca el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor. Pero acá dice, pero en aquel día muchos me dirán como Señor, Señor. En tu nombre, ¿qué dice? En tu nombre, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow. Venga, ¿de quién está hablando aquí Jesús? ¿De gente común y corriente? No. De líderes, de ungidos, de profetas, de ministros. Y esto es un mensaje para liderazgo. Nunca esconda su temor y su inseguridad en el ministerio y menos en el don. Porque muchos su falta de carácter y su falta de integridad la esconden detrás de una unción. Porque solo se ocupan de que Dios los use y que sean conocidos en redes para que vean cuánto Dios los usa. Pero cuando usted se acerca a su vida y mira su casa y mira su carácter, dice, Dios mío, son dos hombres diferentes, me lo cambiaron. Un día yo escuchaba a un maestro de teología que decía que en una iglesia había un pastor y había un rebaño.
Y cuando el pastor iba a predicar, la gente oraba, Señor, que no se suba, que no se suba, que no se suba. Y cuando subía a predicar, la gente decía, que no se baje, que no se baje. Porque eran como una metamorfosis. O sea, se paraban acá y ¡wow! Las alas de santo, la unción, el poder de Dios, la gloria, los dones fluyendo. Amén. Y la gente era edificada en eso. Pero se bajaron hombres de mal carácter, de mal testimonio. Maltrataba a la esposa, maltrataba a los hijos. Entonces no está, lo que importa no es lo que estamos aquí arriba. Es que hacemos abajo. Cuando tú te encuentras con un hermano en la calle, ¿cómo lo encuentras? Yo un día le decía, porque me pasó, con un pastor amigo, estábamos en Cali, íbamos por un barrio, íbamos a visitar a un hermano de la iglesia. Como era tan grande la iglesia, uno conocía a todo el mundo. Íbamos por una calle en Cali, en un barrio, no por la Quinta, porque no diga así, por la Quinta pasando, no, era otra calle en un barrio. Y por allá escuchamos una bulla y música popular y a Darío Gómez y a toda esa gente y todas. Normal, no pasa nada, normal. Cuando íbamos llegando, hay una señora afuera y eso trató a alguien de la casa, eso es madrazo, va madrazo, son unos insultos, hermano. Digamos en el mundo, normal. Cuando vamos nosotros por ahí, esa señora que estaba ahí tratando mal a ese muchacho, unos chorcitos aquí. Que le vean las amígdalas, mijo. Cuando pasamos, señora, pastores, bendiciones, se fue metiendo así. Yo mira al amigo mío, ¿vos la conoces? Ni idea. ¿Sabe quién era? Era una ujier de la iglesia. Y se paraba en la puerta con su falda larga. Dios le bendiga. Venga, ¿cómo estamos? Entonces Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, profetas. Echamos fuera demonios, liberación. Hicimos milagros, o sea, son dones del Espíritu. Pero Jesús, ¿qué le va a decir? Entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, ¿sabe qué? Agárrate que lo va a decir. Hoy en día hay gente haciendo milagros en nombre de Jesús que Jesús no conoce. Hoy en día hay gente profetizando en el nombre de Jesús y son profetas de verdad, palabras proféticas del cielo, pero el Señor no los conoce. Así que agárrese. Porque este texto que estamos leyendo aquí, que vamos a trabajar hoy, es muy particular. Porque habla de personas que hacen cosas buenas. Mire, cuando yo me convertí al Señor con la pastora, que ella me enseñaba a orar y a leer la palabra, yo un día leí este texto, yo me rascaba, yo decía, venga, ¿cómo así? Esta manera es que está haciendo de malo. ¿Por qué Jesús llama hacedores de maldad a alguien que profetiza en su nombre? ¿Por qué Jesús llama hacedor de maldad a alguien que en su nombre echa fuera un demonio y trae liberación? ¿Por qué Jesús llama hacedor de maldad a alguien que en su nombre sana un enfermo? ¿Vos te imaginas que llegue alguien en silla de ruedas y alguien ore por ella, se para a caminar? ¿Cómo Jesús le dice a ese hombre que él mismo usó para sanar? ¿Cómo Jesús le dice hacedor de maldad? Esa fue la pregunta que por años me retumbaba la cabeza. Porque aquí este texto nos enseña de hombres y mujeres que hacen cosas buenas para Dios, pero Él los llama hacedores de maldad. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor los llama así? ¿Sabe qué el Señor me hablaba esta madrugada con eso? Por la actitud del corazón. Porque a Dios no le impresiona lo externo. ¿Se acuerda cuando Samuel fue a ungir a David? Y Samuel vio al hermano mayor, Eliab. Como lo vio grande, parecido a Saúl, Samuel decía, wow, el próximo rey de Israel. Y Dios le dice, no, papi, bájese de ese bus. Porque yo no miro lo que mira el hombre. Porque el hombre solamente ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y ese es el gran problema de nosotros como iglesia. Que es que yo conozco a John y es un amor. ¿Ah? Es un pan de Dios, no, eso es una almojabanita toda tierna, toda rica, ¿sí me entiende? Pues no le conozco el corazón. Y yo camino con él por lo que yo veo de él. Ahora, a la medida que lo conozco, Dios me va revelando lo que es él. ¿Sí ve?
Pero entonces la gente que viene a alguien y te habla extraño y te habla diferente, la gente dice, de pronto le pasa lo de la muchacha aquella por el parque de la 92 de Bogotá, en el norte de Bogotá. Pasa ella toda linda, toda bien arregladita, y hay un señor, hay dos amigos, dos hombres ahí parados, y uno de ellos le dice a ella es que, adiós preciosa. Ay, la pelada es que, eres español. Dice, no, soy mueco. Y entonces se descachó con eso. ¿Sí me entiende? No. Va una. Papi, pero para los demás van cero, tranquilo. Entonces, si ven la diferencia, mientras uno lo alaban, otros lo critican. Así somos, mire, mientras uno dicen, qué bueno, entonces, ay, así somos los seres humanos. Pero lo sigo amando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús lo llama así? Por la intención del corazón. Porque hay personas, escúcheme, y aquí sí le voy a rogar, le voy a explicar esto con mucho detenimiento. El jueves estábamos citados y éramos más o menos 40, solo pastores están citados. El jueves éramos cerca de 40 pastores a las 5 de la mañana en la Alpujarra orando por la ciudad. De 5 a 7 de la mañana, 40 pastores. Que es un buen número, pero que es muy bajito. Porque usted cita, lo digo esto con mucho respeto, cita pastores a orar y los está insultando. A las 5 de la mañana no hay oxígeno. Ya llegamos 40 a orar por la ciudad. Y en medio de esa oración, un pastor dijo una cosa, una declaración, y otro oró por eso. Y él decía, ¿cuál es el peor pecado de la iglesia hoy en día? Porque pedimos a Dios perdón por muchas cosas. Pero decía, ¿cuál es el peor pecado de la iglesia hoy en día? Y decía él, es que la iglesia sacó a Jesús de la iglesia. Porque en muchos lugares, lo decimos con respeto, el Señor de la iglesia no es Jesús, sino el pastor. ¿Por qué cree? Y mire, por años, en nuestra ignorancia, usamos para evangelizar un texto que no es para evangelizar. 3:20 de Apocalipsis. Aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Entonces le decíamos al inconverso, Dios se está tocando a la puerta de tu corazón. No, ese texto no es para inconversos, es para un pastor y para una iglesia. O sea, esa iglesia tenía a Jesús afuera. ¡Ey, déjenme entrar! O sea que es posible hacer un ministerio sin Jesús. ¡Ay! ¿Es posible llevar a cabo un liderazgo sin Jesús? Porque estamos basados en los dones. Entonces, ¿por qué Jesús lo llama así? Por el corazón. Porque hay personas que directa o indirectamente están tomando o tocando la gloria de Dios. Y la Biblia es clara, el Señor no comparte con nadie su gloria. Lo que usted y yo hacemos, lo debemos hacer solo para la gloria, pero que no sea un bendito cliché evangélico. Porque hay hermanitos, aquí no hay de eso, gracias a Dios, líderes y pastores, que Dios los usa con una palabra. Alguien le dice, uy, hermano, pastor, líder, apóstol, arcángel, querubín, como quieran decirle, uy, esa palabra que usted me dio, uy, Dios me ministró. La gente dice, gloria a Dios, para afuera. Pero acá hay orgullo. ¡Oh! Si ve cómo me usa Dios, ¿no? Tremendo, papá, es que la unción que tengo yo, venga, cójala suave, papi. Hay gente que está, si usted quiere ver a Dios ofendido, toque su gloria. Toque su gloria. Si algo ofende a Dios, es que alguien trate de tomar lo que es de Él. Y segundo, algunas personas llenan de orgullo, no son usadas por Dios. Si Dios te usa, gloria a Dios. Le doy hay una paréntesis en negrilla y en curvilla. ¿Quiere tener tranquilidad? Coja 3 textos y estúdielos y ore por ellos. Dice uno, ahora le digo la cita al final. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque, hermana, ¿Proverbios qué? Gracias. Tengo una aquí con concordancia. 4:23 de Proverbios. Se ve que están en el discipulado, gloria a Dios. 4:23 de Proverbios. Otra que dice,
dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La otra concordata, 8:17 Proverbios. ¿Sí ve? Y el otro, Mateo 11:28. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted coge los versículos, hace una oración diaria, 11:28 de Proverbios, de Mateo. Señor, enséñame a ser como tú, manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay un peligro en nosotros, los seres humanos. La pregunta es, ¿usted cómo reacciona cuando alguien te insulta? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te dice algo indebido, ¿cómo reaccionas tú? Usted como es tan espiritual dice, no, yo le entrego mis cargas al Señor, no nos carreta. Usted reacciona de alguna manera. Usted se aira, le da piedra, chino. ¿Sí me entiende? Y el que conoce la Biblia dice, pero yo le entrego la piedra, se la entrego al Señor. Y descanso en él. Amén, gloria a Dios. Esa parte es la mitad. Cuando viene algo malo, usted se guarda. Pero lo más peligroso no es lo malo, es lo bueno. Y lo más peligroso es el halago. Porque la ofensa te duele, pero el halago te alimenta el ego. Te alimenta el orgullo, se le sube el moño, mijo. Y si algo he aprendido en estos 30 y pico de caminar con el Señor, es que el Señor es experto en tumbar moños. Oh, llegó el ungido. Y entonces cuando ya estamos ungidos, no limpiamos una silla porque es que, ubícate, pastor. Mi unción no es para limpiar silla. Ah, interesante. Vamos a lavar los baños. Pastor, discúlpame, ubícate. Yo no fui seminario 5 años a estudiar teología para lavar baños. Ubícate. Entonces, ¿dónde quedó Jesús cuando lavó los pies de los apóstoles? Es el problema del ser humano. El orgullo, la autosuficiencia. Pero vamos a mirar, todo muy rápido. Vamos a mirar todo este texto de Mateo 7, 21 al 23. Vamos a desglosarlo un poquitico más. Primero, no basta con palabras o apariencia espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, de gran utilidad, de gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Pero Jesús dijo, o Pablo dice, que hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Jesús dijo, este pueblo de Timoteo, Pablo dijo, Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hay gente que vive de apariencias. Se viste como pastor, como líder, habla como pastor y como líder, pero huele a lobo mismo. Esto no se trata de palabras o apariencia espiritual. Lo que Jesús está aquí es confrontando la religiosidad superficial. Escúcheme esto, decir Señor, Señor es reconocer autoridad, pero de labios. Decir Señor, Señor es reconocer su autoridad, pero de labios. Pero eso no es suficiente porque eso no garantiza una relación íntima y real con Dios. En esta expresión, Jesús está exponiendo una verdad clave y quiero dársela para que usted la escriba despacio. Esta verdad, la fe no es solo confesión verbal. La fe no es solo confesión verbal, sino obediencia pura. Eso es fe. No se trata de usted coger un texto y decir, tome aire así. Yo creo. No, no se trata de eso.
o de repetir como un lorito un versículo bíblico. De nada sirve decir, Señor, tu palabra dice. Cuando el Señor va a mirar y dice, ¿y a dónde está lo que estás haciendo? No, no sé, pero tu palabra dice. Eso no es fe. Cuando usted mira Hebreos capítulo 11, el gran cuadro de la fe, en ese cuadro de la fe nadie fue marcado como general de la fe por lo que creyó, sino por lo que hice. ¿Dónde estaba marcada la fe de Noé? En hacer un barco cuando no sabía que era un barco. Él le preguntó a Dios, ¿qué hay que hacer? Un barco. Yo me imagino que Noé miró y, Señor, ¿y dijo qué es? Y el Señor le explicó. ¿Y para qué ese barco? Porque es que va a llover. ¿Llover? Hasta el diluvio nunca llovió en la tierra. Señor, ¿y qué lluvia? No, yo creo que, imagínese Dios diciéndole, no, es que va a caer agua del cielo. ¿Agua del cielo? ¿Cómo haces? Yo el año pasado lo experimenté algo parecido en Bogotá. Los que son del Pacífico y han comido esto van a entenderme. Un día estamos en una reunión de pastores continentales y alguien habló del chontaduro. Y un pastor de Chile me decía, ¿oíste qué es un chontaduro? Y yo me quedé ponchado. ¿Yo qué es un chontaduro? ¿Cómo definís un chontaduro? ¿Es una fruta o una verdura? ¿Cómo le explicás que eso se come pero hay que cocinarlo? Y que hay que pelarle pero se come con sal y con miel. ¿Cómo explicamos eso a alguien que nunca lo ha visto? Vos te pones a explicarle. Mire, los que somos fanáticos del Chavo van a entender esto. Un día hay un capítulo donde don Ramón anda con una bola de bolos. Y dice, ¿esto qué es? Una bola para jugar bolos. ¿Y eso qué es? Y él empieza a explicarle, mira, hay una pista como de unos 30 metros y al final hay unos pinos. Y el juego es con la bola tumbar los pinos. Él explicó bien, en la cabeza del Chavo había un terreno, un poco de pino sembrado y él con esa bola pegándoles así para tumbarlos. Porque ¿cómo le explico a alguien que no es de acá que es un chontaduro? Pues digo, ¿qué es, Lucía? ¿Fruta o verdura? Es fruta. No, ¿cuál chango? Arrepiente. ¿Sí me entiende? ¿Qué es una changua? No, yo no puedo definir eso. No ni la quiero definir. ¿Sí me pero un chontaduro. Sí, claro, para ustedes. ¿Sí me Mire, una vez estábamos con la pastora, una reunión con pastores y fuimos a almorzar en un restaurante, a un hotel. Y una señora bien paisa pidió una bandeja paisa con todos los juguetes. Majamorra y todo. Normal, rico. Cuando esta salvaje coge el chicharrón y lo mete en la mazamorra. Me decía, no, que los viejos de antes olvidan todo. Yo decía, ¿cómo? Déjenmelo ahí separadito. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo le explicamos a alguien esto? ¿Cómo le explicamos a alguien que la fe no es solo confesión verbal, sino una obediencia real? ¿Vale? 2. Aquí nos enseña algo, es que la clave es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué representa esto? No es solo creer, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí le vamos a meter el lío con usted. Una de las oraciones más fáciles de hacer, pero más difíciles de entender y de cumplir, es decirle a Dios que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces sea sincero hoy? Usted le ha dicho a Dios ante alguna petición, Señor, que se haga tu voluntad, y Dios la hizo, y no es lo que usted quería, y usted se ofendió con Dios. Usted le va a dar un consejo y gratis. No le pida a Dios en nada que haga su voluntad si usted no está dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Si usted está dispuesto a entender y aceptar y a obedecer la voluntad de Dios, por favor, no se embale, no le pida a Él que haga su voluntad. Hay gente que cree que la oración es para manipular a Dios. Ore, pastor, ¿para qué? Para que Dios me haga esto. No, vamos a orar que haga su voluntad. Yo un día le decía, porque me llegaba a Medellín y me pasó, una señora que ni venía a la iglesia. Alguien me llamó de que vamos a orar por ella, fuimos y que
la saludamos, compartimos un rato, que necesita que oremos por algo, sí, pastor, yo quiero que me apoyen en oración. Yo, ¿por qué? Es que mi hijo va en 2 días para Bogotá, para la embajada americana, y yo quiero que me apoyen en oración para que él le den la visa. Digo, bueno, vamos a orar para que haga su voluntad. Porque yo no soy el cónsul para decirle que se la doy, pero Dios sí, que haga la voluntad de Dios. Y Dios hizo la voluntad de él. ¿Sabe cuál fue? No se la dieron. Y la señora ofendida nunca más me va a llamar, porque según ella Dios no le cumplió. ¿Cuántas veces usted le ha pedido algo a Dios y usted inocentemente le ha dicho al Señor, Señor, que se haga tu voluntad? Y Él la hizo, y cuando hizo la voluntad no es lo que usted esperaba. Y usted que dijo, Dios es bueno, papi, te amo. Carreta, nos enojamos con Dios. Entienda esto. Dios no está a su servicio. Él no es su empleado. Él no es su sirviente. Él es su Señor. ¿Sabe por qué hay personas que les cuesta entender y aceptar la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Piense. Piense. Pregúnteme, pastor, ¿por qué hay gente que no puede entender la voluntad de Dios? Porque Jesús no está enseñoreado en ellos. Cuando Jesús hace la oración del Padre, llamado Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El Señor, nadie que no tenga a Jesús como Señor de su vida podrá entender y menos aceptar la voluntad de Dios. Entonces, el hacer la voluntad de Dios no se trata solo de creer, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué incluye esto? Obediencia. Un corazón transformado y una vida alineada al carácter de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. No le va a preguntar, no va a responder esto. Si yo te le preguntara, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? No diga amén, porque sé que le va a doler. Porque a veces Dios te va a pedir algo. Escuche, no siempre es que Dios haga la voluntad en lo que usted le pide, sino que a veces Él en su voluntad te va a pedir algo a vos. ¿Sí entendió eso? No siempre se trata de que Él haga su voluntad cuando yo le pido a Él, que es lo lógico. Pero ¿cuántas veces Él te pide algo para hacer su voluntad? Entonces resulta que mi amado Olmer está orando por una provisión X. Señor, Padre, mira, necesito cubrir esto, Padre, yo sé que tú eres mi pastor, nada me faltará, que tú proveerás, papá. Y el Padre oyó esa oración y dijo, wow, quiero hacerle a Él esa petición. Ahora, Él es el dueño del oro y la plata. Lo más fácil sería que Dios le manda un cuervo con la respuesta. Lo más fácil es que Dios le dé el número del chance. Lo más fácil es que le aparezca dinero en la cuenta. Eso es lo más fácil. O que se encuentre una billetera sin papeles en la calle con dinero. Eso es lo más fácil. Y Dios lo puede hacer. Pero ¿qué tal que Dios, para contestar la voluntad de Él, prueba la voluntad de Ana? Y Ana, sin pedir nada, le llegó una bonificación de 3 millones de pesos. Diga amén. Eso. Ya dijo amén, gracias a Dios. Entonces ella recibe, le llegó, uy, gloria a Dios. No los estaba pidiendo, Dios se lo dio. Y de momento que ella dice, Padre, gracias, te bendigo, te alabo. Dios le dice, Anita, sí, Padre, dime lo que quieras. Dale 1 millón a Olmer. Padre, vencido está el diablo en el nombre de Jesús. Entonces, muchas veces para Dios hacer la voluntad en Él, le pide algo a ella en su voluntad. Y ahí es donde nosotros patinamos. Porque somos buenos cuando nos da, cuando nos pide. ¿Todavía quieres hacer la voluntad de Dios? Su silencio me lo dice todo. Escuche, la vida en Cristo no se trata de una vida de perfección. Cuando hablo de perfección me refiero a impecabilidad. No se trata de eso, se trata de una vida que esté rendida
y esté dirigida por Dios. Amén. 3, vamos adelantando. Actividad espiritual no es igual a relación con Dios. Algunas personas confunden esto. Actividad espiritual no es igual a relación con Dios. Voy a hacerle 2 preguntitas y quiero que sea honesto en su respuesta. Primera pregunta. La respuesta es una sola y una sola palabra. ¿Qué tuvo que hacer usted para recibir la salvación? Nada. Esa es la respuesta. Nada. ¿Es un regalo? ¿O no? ¿O qué tuvo que hacer para ser salvo? ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿Tuvo que pagar algún precio? ¿Hacer una promesa? No, nada. Solo creer. La otra pregunta es, y se va a porque sé que aquí hay algunos de esos que ya han crecido, pero ¿a cuánto les cuesta creer que no hay que hacer nada para ser salvo? Porque nos han enseñado a agregarle cositas. Es gratis, pero tú tienes que caminar así. Entonces, ¿por qué? Porque andamos por el mundo. Es que si yo miro para allá, ay, y si yo miro para acá, ay, y entonces el partido, y si yo voy al partido, y si el Señor viene, ay, si el Señor viniera en un partido, porque muchos se quedarían. Entonces nos colocaban un poco de añadidos para guardar la salvación. Por años nosotros en Cali decíamos eso, Dios quiera que Jesús nunca venga un 25 de diciembre. Porque se arranca la feria de Cali. Y más de uno está en las verbenas y todo así. No. Pero entonces la Biblia habla de un joven que era muy obediente, entre comillas. Y un día le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús, que lo conocía, lo lleva a su realidad, le dice, ahí tiene los mandamientos, no robarás. Ahora, esa no es la respuesta correcta, pero Jesús lo está midiendo a él. No robarás, no matarás. Dice, Señor, todos los he guardado de mi juventud. ¡Ah, santo varón! Y Jesús lo mira y le dice, valioso esto. Te falta una cosa. Y lo que le dice no está en la ley como mandamiento. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Se fue aburrido porque era rico. Ese es el pensamiento del cristiano que piensa que siempre tiene que hacer algo. Déjeme decirle, le reitero, su valor, varón y mujer de Dios, su valor no está en lo que tú haces, sino en lo que tú eres. Ahora, cuando lo que tú haces, lo haces desde la identidad de quién eres, va a ser más placentero hacerlo. Me encontré una frase que dice, trabajar duro te llevará a la cima, disfrutar el camino te llevará más lejos. ¿Cómo disfruto lo que yo hago? Cuando entiendo por qué lo hago. Lo que yo hago, no lo hago esperando que Dios me dé algo, ya me lo dio todo. ¿La frase? Trabajar duro te llevará a la cima. Disfrutar el camino te llevará más lejos. Pregunta suelta que se me ocurre preguntar a bobadas que pregunto a veces. Lo que usted hace, ¿usted lo disfruta? ¿Disfruta todos los días madrugar al trabajar? No. Algunos no. Algunos sí. ¿Por qué hemos entendido mal esto? Porque la actividad espiritual no es igual a la relación con Dios. Mire, le va a hablar su pastor, Fernando. Ni siquiera hablo por la pastora, hablo por Fernando. Llegamos a la iglesia, duramos casi un año, como usted sentadito, no hacíamos nada, no hacíamos que era servir a Dios, solo enamorados de Jesús y aprendiendo del Señor.
Al año empezamos a prepararnos un estudio bíblico, una especie de discipulado. Empezamos sirviendo en la puerta haciendo ujieres. Como al año y medio de estar en la iglesia, nos correspondía servir la Santa Cena. Y ese día nos reímos. Pues estaba Pati con su bandejita con el pan y yo con la bandeja con el vino. Llegó una hermanita de Teresita, me acuerdo, Sinisterra, ya una anciana, hermosa esa viejita. Cuando fue a tomar la cena nos mira así. Ustedes son esposos. Llevábamos año y medio en la iglesia. Ella pensaba que éramos hermanos. Yo que eran hermanos, le digo, no, hasta prima me la aguanto, pero hermana no. Sí me dicen, pero vamos esposos. Y empezamos a prepararnos. Entonces, yo trabajaba secularmente en una empresa de lunes a viernes, 8 de la mañana, de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Solo estaba nuestro hijo mayor Julián. Yo salía de mi casa todos los días a las 6:15. Y empecé a servir en la iglesia. Y entonces yo le digo a la pastora que es que ella es muy delicada, muy mimada. Mire por lo que se enojaba ella. Entonces yo salía el lunes, de lunes a viernes, salía de mi casa faltando 10 para las 6. El lunes salía del trabajo para la iglesia, porque yo hacía parte del grupo de alabanza. Yo canto muy bien, solo que se me escucha mal. Pero yo aprendí a tocar un poquitico de conga, entonces yo hacía parte del grupo de alabanza. Entonces el lunes era el discipulado de la alabanza. Llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Ya mi hijo estaba durmiendo. Porque ella tenía, como buena mamá que siempre fue de ellos pequeños, mis hijos todos, 8:30 estaban ya bañados, empijamados. Ella hasta muchos pelaban, no en lenguas, ella los chumbaba. O sea, los envolvía en un pañal así, como un cigarrillito, así, los enchumbaba. Los bañaba, como el caso de acá, les echaba ¿cómo es que pasta la que? No sé qué, le echaba el agua y eso los refrescaba, los alimentaba y a las 8 más estaban durmiendo. Entonces Julián estaba durmiendo. Entonces llegaba el lunes a las 9 de la noche. Martes, igual, la empresa salía del trabajo, estudio bíblico, llegaba a mi casa a las 9 de la noche, el martes. Miércoles, había servicio en la iglesia. A veces coincidíamos los dos en la iglesia. A veces, llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Miércoles no había actividad en la iglesia, pero yo lideraba grupos de oración. Entonces salía del trabajo a un grupo de oración y después tenemos que llegar a las 8:30. El día que llegaba temprano. Viernes, igual, grupo de oración, Los sábados no había trabajo, pero había ensayo y ayuno de alabanza. A diferencia de los músicos de hoy en día, no los de acá que nunca ayunan, ¿sí me entienden? Nosotros cada 8 estamos en el ayuno de la iglesia. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 comíamos algo. Miren por lo que enojaba ella. El sábado, yo ya llegaba a la iglesia a las 9 de la mañana del ayuno, hasta las 12. Comíamos algo. A las 2 era el ensayo de la alabanza, de 2 a 4:30. A las 5 tocábamos en el grupo de jóvenes. Yo me iba a las 6 para una célula que tenía y llegaba a mi casa a las 12 de la noche y por eso enojaba ella. Bueno, a la 1 pues, 12:30 para partir diferencia. Y por eso enojaba. Imagínate, tan tocada, tan muy delicada. El domingo, para la iglesia. Claro, yo a mi hijo, fueron que hay 4 meses, yo a mi hijo nunca lo veía. Entonces el domingo salíamos de la iglesia, yo estaba reventado. Me decíamos al parque, decía al parque, oigan, a mi mamá, era a tratar de descansar. Cuando Dios le da ya sabiduría para hacerme entender eso, yo suelto cosas. Y fue tan efectivo que nació Diego y nació Tatiana. A que vean. Amén. Claro. Claro, había más tiempo. Ahora, después de eso, yo iba con el líder mío, con el pastor directo, a un programa los viernes. O sea, había un programa en la radio que se llamaba La Biblia Responde. Todos los días, de 10 a 11 de la noche. Entonces iban diferentes grupos. El que era mi pastor directo le tocaba los viernes. Entonces él iba con 2 de sus más cercanos. Y un día me dijo, quiero que me acompañes a la emisora. Entonces yo iba y yo empecé a ir solo a responder teléfono. Entonces yo salía de la casa de oración a la emisora de 10 a 11 de la noche. Y yo empecé con el teléfono. Pero como Dios conmigo ha sido así conmigo,
Llevamos como 3 meses cuando un día se llama Diego, me llama Diego, venga, Fer. Yo entré a la cabina, me senté con él, me senté al lado, esperé que me indicara algo. Yo me quedé callado cuando empezó el programa y se prende ese bombillito rojo. En la radio, cuando se prende ese bombillito, significa que estamos en vivo y al aire. Callado. Entonces yo me quedé callado. Y él empezaba a tocar un tema, yo ahí sentadito como un champiñón solito ahí. Y dice Diego, tocó un tema y coge el micrófono. ¿Usted qué opina, Fer? Yo creo que yo hablé en lenguas. Y ahí arranqué yo a hacer radio con él. Él se fue y nos dejó a nosotros como grupo encargado. De los 5 grupos que había, por gracia y favor de Dios, el de nosotros era el más completo, el mejor de todos. Sin nunca haber estudiado nada de radio. Y en la emisora había un hombre que le decíamos Highlander, el inmortal. Porque él hace años, en un atentado, él perdió una pierna. Entonces un amigo le decía, porque como no puede estirar la pata, entonces le decían a Highlander por eso. Y él mantenía un talento para la radio. Tenía un programa que llamaba La Nocturna con Cristo. Se programaba los viernes y los sábados, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, imagínate, yo venía con ese ritmo. Ahora los viernes era de 10 a 11 la Biblia responde y el otro, la Nocturna con Cristo, de 11 a 3 de la mañana. ¿A qué hora llegaba yo a mi casa? A las 4. Y el último sábado era vigilia directa hasta las 7 de la mañana. Le hablo porque así era yo. La iglesia tenía 7 servicios el domingo. 7, 9, 11, 1, 3, 5 y 7 de la noche. Yo no predicaba en la iglesia, yo era líder. Pero yo era el encargado, el primer culto de la mañana, a 7 de la mañana, se transmitía al aire, en vivo. Y había un enlace desde la emisora a la iglesia, yo era el encargado de la transmisión. Entonces yo llegaba en la emisora el sábado, además el domingo, 3 de la mañana. Hasta aquí terminamos el programa, Dios les bendiga, nos escuchamos el próximo viernes, 3 de la mañana. Y a las 6:40 de la mañana yo estaba otra vez en vivo. Buenos días desde la iglesia, y la gente le decía, venga, ¿usted a qué hora duerme? Entonces, a mí, ¿sabe qué me decía la gente? Uy, ustedes sí sirven al Señor, hermano. Y para mí eso era un ego, claro, un orgullo. Porque a mí me enseñaron que ahí estaba mi seguridad. Ahora, ¿sabe qué es lo más lindo? Que por nada de eso me pagaban. Porque no me pagaban por eso. Pero el Padre sí recompensa. Pero entonces uno empieza a creer que esa actividad espiritual está la seguridad. Ahora yo entiendo. Y yo le decía a la pastora, con un pastor amigo, le digo, mire, brother, hoy en día estoy haciendo menos físicamente hablando de lo que hacía antes. Pero ahora estoy viendo más fruto que lo que veía antes. Porque el resultado no está en lo que yo hago, sino en lo que ya Jesús hizo en la cruz. Entonces, actividad espiritual no es igual a relación con Dios. No confunda. A Dios no le importa que usted trabaje todo el día y sirva todo el día si no tiene tiempo ni siquiera para orar. Un día alguien decía, hay mucha gente ocupada en la obra de Dios que se olvidaron del Dios de la obra. Marcos capítulo 3 dice que Jesús oró toda la noche y escogió a los que él quiso, escogió a 12. Ahora, ¿para qué los escogió? ¿Sabe para qué los escogió? Para 2 cosas. 1, los escogió para que estuvieran con él. Y 2, para que fueran a predicar. Primero es para que estén con él. Cuando Dios te llama, no es para que tú hagas. Eso es lo segundo. Lo primero es que tú estés con él. Porque no hay tanta efectividad en lo que tú haces si no estás conectado con la fuente que sea. Y a veces va a llegar un momento donde Dios te va a decir, ¿sabes qué? No hagas nada hoy. El que tenga su seguridad en lo que hace se siente como que tuviera urticaria, hormigas en la espalda. Algo tengo que hacer. Algo se inventa uno. No. Dios le dijo, no haga nada, no haga nada. No, es que la vagancia no es de Dios. No, es que no trata de vagancia, se trata de descanso. Entonces con Miguel hacíamos un podcast aquí en la iglesia acerca del descanso. Y leíamos un texto de Marcos 6:30-31. Llegan los discípulos de su recorrido y todos hablan de lo que habían hecho, hicimos. Y dice Jesús que los mira y dice, muchachos, vengan acá, a un lugar desierto y descansen un poco. Y hablábamos de que el descanso es autorizado por Dios. ¿Cuántas veces tú estás trabajando 14, 15 horas al día? Porque trabajas en la empresa, llegas a tu casa aquí trabajando. ¿Y a qué hora descansas? ¿Y a qué hora le dedicas tiempo a tu familia? ¿Por qué hay matrimonios malos, como parejas destruidos? ¿Por qué hay problemas con los hijos? Porque a veces el papá no está para él ni para ella.
Y cuando un hijo no tiene papá o mamá presente, porque el papá o mamá ausente no es el que lo abandona. Hay padres que aunque estén en la casa son padres ausentes, porque nunca están para los hijos. Entonces lo que tú no hagas afuera lo van a enseñar. Ay, se me fue ese. Entonces, hay personas que confunden eso, actividad con relación. Por eso Jesús habla de tres cosas: gente que profetizaba, que echaba fuera demonios y que hacían milagros. Y aquí hay una enseñanza que es impactante. Escríbala, por favor. Se la voy a decir despacio para que la escriba. Se puede tener actividad ministerial sin tener intimidad con Dios. Se puede tener actividad ministerial sin tener comunión con Dios. Porque el problema no era lo que ellos hacían, eso no era el problema, era que no eran conocidos por el Señor. Entonces, vamos a hablar porque ya se me fue el tiempo. Luego dice él, nunca los conocí. Esta es una de las palabras más duras de la Biblia, que gente que vive engañada, por eso hablábamos de Santiago, se engañan a sí mismos. Están engañados en el activismo exagerado y han descuidado la comunión. Dios no conoce ni reconoce a alguien porque esté haciendo cosas, sino porque tenga comunión con Él. Esa palabra conocer en la Biblia no es información, no es decir, mucho gusto, mi nombre es Fernando, Andrea, mucho gusto, mi nombre es Fernando, Dora. Eso no es conocer en la Biblia, conocer tener intimidad. Cuando dice que Adán conoció a Eva, no es que, doña Eva, mucho gusto, Fernando, no ve que tuvo sexo con ella. Mateo 1:5 dice que José solo conoció a su mujer María cuando dio luz a Jesús. Y no era conocer de que supiera quién era, no, hablaba de intimidad. El término nunca los conocí es nunca tuvimos intimidad. Entonces, yo le repito, yo me rascaba, yo decía, ¿cómo es posible que alguien que no tenga comunión con Él, que no tenga intimidad con Él, Dios lo pueda usar? Sí. Porque Él dio dones a los hombres. Él dio dones. Hay gente afuera, una vida de desorden que tienen dones. Gente que tiene dones de milagros, pero su vida es un caos. Gente que tiene dones proféticos, pero su vida es un desorden. Y la gente se engaña porque cree, la gente dice, es que si el pastor estuviera mal con Dios, Dios no lo respaldaría. No, bájese un poco, no es verdad. Dios respalda su palabra. Dios te dio el don, pero el don no es importante, aunque es muy valioso. Lo que más importa es la presencia de Dios. ¿Por qué crees que Moisés le dijo a Dios cuando él le dijo, van a conquistar la tierra prometida y voy a enviar mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque para él más importante era la presencia de Dios. Isaías decía, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto el espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Pero cuando David peca con Betsabé y Natán lo exhorta, David no se puso a pegarse del reino. David no le dijo a Dios ni a Natán, ay Señor, no me quite el reino. ¿Sabe qué clamó David? Señor, usted lea el Salmo 51 y ojalá usted lo leyera en espíritu de oración y le aseguro que usted terminaría enjuagado en llanto. Y dígale, Señor, permíteme entender el corazón de David cuando lo escribe. Yo imagino a David vaciado en lágrimas, diciéndole, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Papi, es un hombre que ama la presencia de Dios. Mientras Saúl cuando pecó, le dijo a Samuel, no importa, con tal de que tú me honres delante de la gente, todo está bien. David en lágrimas, Señor, ten piedad de mí. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y un espíritu recto me sustente. No me eches de
delante de ti, ni quite de mí tus. Eso es alguien que entiende la presencia de Dios. Pero hoy en día no. Queremos solamente ser usados por Dios. Entonces, conocer tiene que ver con íntima relación y una real comunión. Cuando Jesús dice, nunca os conocí, mire, Jesús no le dijo, los dejé de conocer, fue que dijo, nunca los conocí. Es decir, en esta gente nunca hubo una relación genuina con Jesús. Y termina diciendo, hacedores de maldad. Tiene que ver con una vida desalineada con Dios, una vida que está marcada por el orgullo y la autosuficiencia. Entonces termino con estas 4 preguntitas. La puse en primera persona para que también usted la tome así. ¿Mi relación con Dios es real o es solo religiosa? ¿Obedezco su voluntad o solo hablo de Él? ¿Busco a Dios o solo busco sus beneficios? Y 4, ¿lo que hago, lo hago para glorificar a Dios o para alimentar mi ego? 4 preguntas para que en ellas pensemos. Y termino con 2 conceptos que quiero que usted los entienda. Lo importante no es hacer cosas para Dios. Sino caminar con Dios y ser conocidos por Él. Y 2, y aquí cierro, el mayor peligro espiritual no está en fallar, sino en creer que estamos bien sin estar en comunión con Él. El mayor peligro espiritual no es fallar, porque todos fallamos y todos vamos a fallar. El mayor peligro espiritual es creer que estamos bien sin estar en comunión con Él. Cierre sus ojos. Quiero hacer una pregunta porque con ella quiero orar y ministrar hoy esta mañana. Quiero que te preguntes esto. Con base a lo que estudiamos, te debe quedar la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es el mayor anhelo en el corazón de Dios? Pregúntese o responda a esta pregunta. ¿Cuál es el mayor anhelo en el corazón de Dios? La respuesta es una sola. El mayor anhelo en el corazón de Dios es usted y soy yo. Santiago dice, ¿o acaso ignoráis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Creo que usted y yo hoy debemos primero que todo pedirle a Dios perdón, porque usted y yo muchas veces, consciente e inconscientemente, hemos provocado celos en el corazón de Dios. Y provocamos celos cuando cambiamos el tiempo de Dios, cambiamos la presencia de Dios por otras personas o incluso por las actividades que hacemos, tanto laboralmente como ministerialmente. Y se lo dice un pastor que un día vivió junto con la pastora una vida exageradamente activa, pero que no teníamos en ese tiempo
la intimidad que tenemos hoy con el Señor. Y se lo digo desde mi vida ahora con mi esposa. Hoy más que nunca estamos enamorados de Jesús. Hoy más que nunca estamos disfrutando a Jesús. Antes nos esforzamos haciendo cosas, pero hoy nos esforzamos en disfrutar la presencia de Él. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, dice Jesús, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero Jesús les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hable con el Señor, porque hay una palabra que Él está recordando a mi vida hoy. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Iglesia, el Señor te conoció a ti y me conoció a mí, desde antes de la fundación del mundo. Y más que ministrar, es decirle de parte del Señor, iglesia, no descuides mi presencia. Hijo, hija, no descuides mi presencia. No creas que el mucho hacer cosas es lo que más agrada al Padre. Lo que realmente agrada el corazón del Padre es un hijo que se rinde y se humilla delante de Él. Un hijo que puede gritar en medio del dolor, como decía David, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, vuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto me sustente. David no sufrió porque perdiera el reino. Su más grande dolor fue cuando sintió que el padre lo iba a dejar. Pero a diferencia de David, Sansón perdió la sensibilidad a Dios. Y cuando cayó ante la tentación de Dalila, y ella le dice, sobre ti los filisteos, él pensó que se levantaría como siempre. Pero la Biblia dice, pero Sansón no sabía que Dios no estaba ahí. Cuando tú y yo nos ocupamos en trabajar, ya sea en la iglesia, en el ministerio, en lo que hacemos secular, y dejamos que eso empiece a drenar nuestra fuerza y a drenar nuestro tiempo con Dios de manera paulatina, sistemática, despacio, vamos perdiendo la sensibilidad a Dios.
Y lo más seguro es que terminemos normalizando lo malo y hasta el pecado. Pero más que decirle Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar, hoy el Señor te dice, ven a mí, ven a mi presencia. Porque esa es mi presencia donde vas a hallar el verdadero descanso. Y lo que yo puedo percibir es aquí personas cargadas con situaciones que le han dicho, Señor, no sé hasta cuándo lo voy a aguantar. Gente que ha dicho, Señor, estoy que tiro la toalla, que tiro todo, que renuncio a todo. Pero el Señor hoy quiere darte nuevas fuerzas. Y Él te dice, tu verdadero descanso está en mi presencia. Tu verdadero descanso está en mi presencia. El salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre.